Increíble transformación, CEO descubre la voz oculta de su hija en el parque gracias a un niño sorprendente. Rodrigo, el exitoso CEO de una prestigiosa empresa de tecnología en la Ciudad de México, caminaba por el pasillo de su oficina, el sonido del clamor empresarial resonaba en su mente como un eco constante. Premios, reconocimientos, una vida de lujos y promesas. Pero cuando giraba en la esquina hacia su hogar, una carga pesada se acomodaba en su pecho, una ansiedad creciente que, a pesar del brillo de su trayectoria, lo mantenía despierto por las noches. La comunicación con su esposa, Elena, había mermado, y la relación con su hija, Isabella, se había convirtiendo en un campo minado de expectativas y decepciones. Sin embargo, nada dolía más que la sensación de que estaba alejando a quienes amaba. Tras una discusión sobre el futuro artístico de Isabella, Rodrigo se sintió abrumado. La presión por mantener un estatus profesional y ofrecer lo que la sociedad consideraba éxito lo había llevado a ignorar las voces dentro de su hogar. Con el rostro enrojecido por la ira y la frustración, salió apresurado en busca de aire fresco. Se encontró en un parque cercano, el murmullo de risas de niños y sus madres contrastando con el caos que llevaba dentro. Allí, un niño con una guitarra atrapó su atención. El pequeño cantaba con una entrega que desarmó a todos los presentes. Sus ojos, fijos en el escenario improvisado, se llenaron de admiración. En un instante de asombro, Rodrigo buscó entre la multitud y descubrió a su hija. La chispa que iluminaba su rostro, la alegría genuina al escuchar esa música, era algo que no había notado en años. Mientras el niño desprendía los sonidos de su guitarra, Rodrigo entendió que su propia pasión, su sueño de ser músico, había sido sepultado por la vorágine laboral. Una corriente de culpabilidad lo atravesó, y todo lo que había considerado definido por su éxito ahora parecía perdido. ¿Cuánto tiempo había ignorado a Isabella? Cada paso que daba hacia su carrera recreaba un abismo entre su familia y él. La distancia emocional se convirtió en un peso insoportable. El odio hacia sí mismo por no haber sido el padre que necesitaba, lo empezó a consumir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con los días, Rodrigo tomó una decisión inesperada, se convertiría en mentor de Isabella. Quería ayudarla a descubrir su talento artístico, pero cada ensayo se tornaba una batalla. Las conversaciones se entrelazaban entre risas y tensiones, llenas de expectativas que Rodrigo imponía sin querer. Una presión sutil invade el aire cada vez que se trataba de apreciación, y el arte de Isabella se tornaba un reflejo de su ansiedad. Así, un día, cuando trabajaban juntos en una canción, Isabella rompió el silencio. «Papá, siento que mi arte nunca será suficiente para ti». Las palabras la golpearon como un torrente, y Rodrigo se quedó estupefacto. Esa revelación le puso frente a un espejo donde esperaba encontrar su triunfo, y en su lugar, vio su propia lucha reflejada. ¿Qué había ganado si había perdido la conexión con su propia hija? La verdad se desnudaba ante él y, por primera vez, la incertidumbre le oprimía el pecho. El niño del parque, con su guitarra, parecía un eco lejano, llamando a sus miedos y sueños. Pero ahora, Rodrigo enfrentaba una realidad peligrosa, su búsqueda de éxito podría estar destruyendo la relación que más valoraba. La presión pesaba sobre sus hombros, y de pronto la disyuntiva entre ser un padre presente y un ejecutivo destacado lo mantenía atrapado entre dos mundos, cada uno reclamando su atención. Mientras la noche estrellada caía sobre la ciudad, se acercaba un momento crucial. Isabella tenía un concurso local. Rodrigo, al mismo tiempo, recibiría una llamada que podría definir su carrera. El enfrentamiento de sus dos pasiones lo mantenía en vilo. El universo parecía conspirar en su contra. ¿Podrán ambos dejar de lado la presión y encontrar el camino hacia sus verdaderas voces, o terminarán separándose en la oscuridad de sus inseguridades? Rodrigo despertó esa mañana sintiendo el peso de la inminente decisión colgando sobre él como una tormenta oscura. El concurso de Isabella era esa noche, y la llamada de su jefe, el predicho ascenso merecido por años de trabajo y sacrificio, estaba a un mensaje de distancia.
Sus pensamientos se enredaban en una lucha interna: ¿debería priorizar la carrera que lo había definido por tanto tiempo o estar presente en el momento crucial de su hija? Mientras se duchaba, el agua caliente no lograba despejar su mente. Cerró los ojos, intentando visualizar el escenario donde Isabella iba a presentarse. Imaginó su figura delgada en el centro, el micrófono sujetándolo con nerviosismo mientras los asistentes la observaban. Pero, hacia cada imagen de su hija, una sombra lo acechaba, una voz interior que susurraba cuán ausente había estado en la vida de ella, cuántas veces había ignorado sus deseos por los propios. Culpa y ansiedad comenzaron a mezclarse, formando un cóctel emocional que lo llenó de determinación. Tomó su teléfono y decidió testear a su jefe para posponer la llamada. El mensaje, aunque breve, liberó una pequeña parte de la carga que lo oprimía. Tendría que encontrar el valor para decirle que había algo más importante esa noche. Inspirado por esa decisión, se vistió con una nueva energía, como si cada prenda fuera una armadura que lo preparaba para un combate. A medida que el día avanzaba, Rodrigo se encontró pensativo en la oficina. Sus compañeros notaron su inquietud, pero él no podía compartir las dudas que lo atormentaban, eran demasiado profundas. En cada reunión, su mente se despegaba del mundo corporativo. Las expectativas de sus colegas aumentaban la presión y cada decisión empresarial que encontraba estaba impregnada de la pregunta: ¿cuál es el costo real de mi éxito? Cuando llegó la tarde, se dirigió a la casa de Isabella. La ansiedad lo acompañaba, pero al mismo tiempo, la idea de ser parte del primer paso de su hija hacia su pasión lo llenaba de esperanza. Las puertas de la casa parecían más grandes, más amenazadoras. Sin embargo, el sonido de su guitarra resonaba a través del umbral, una melodía suave que lo hizo sentir más cerca de ella. Al entrar, encontrando a su hija enfocada en los acordes, sintió un nudo formarse en su garganta. Observando su dedicación, el amor que sentía por ella creció abrumadoramente. La chispa que había visto en el parque la decía todo: ella amaba la música, y eso era suficiente. Sin embargo, se dio cuenta de que debía vencer su propia necesidad de validación y éxito para facilitar que Isabella brillara. Isabella, dijo con una voz más firme de lo que se sentía, quiero que esta sea tu noche. No tienes que demostrarme nada. Solo quiero que te diviertas y que ames lo que haces. Las palabras emergieron como un salvavidas, como un acto de desprendimiento que jamás había imaginado ser valioso. La sonrisa de su hija y la forma en que sus ojos se iluminaron le permitieron a Rodrigo vislumbrar una nueva dirección. No solo se trataba de ser un padre, sino de ser un aliado para Isabella en su viaje artístico, un compañero en el descubrimiento de pasiones compartidas, sin la carga del miedo al juicio. Sin embargo, cuando se preparaban para salir, la pantalla del teléfono vibró. Era el mensaje de su jefe, repleto de expectativas sobre ese ascenso que tanto deseaba. Un tira y afloja de emociones lo arrastró nuevamente a las dudas. La ansiedad creció como una sombra que se intensificaba justo cuando la luz del compromiso iluminaba su camino hacia su hija. Rodrigo se encontró enfrentando la última batalla, un combate contra sí mismo. ¿Sería capaz de dar el paso hacia la vulnerabilidad y la autenticidad, aun cuando el prestigio y la seguridad estaban al alcance de su mano? Un susurro en su interior le decía que solo un verdadero cambio significaría tomar la decisión correcta. La noche estaba en la cúspide, pero el verdadero dilema de Rodrigo estaba solo comenzando. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su ambición y su rol como padre antes de que fuera demasiado tarde, o perdería una oportunidad crucial para sanar su relación con Isabella? Rodrigo se sentó en el sofá, sintiendo como el peso de la decisión pendía justo sobre sus hombros. La guitarra de Isabella resonaba en su mente, y la imagen de su hija ensayando lo acaparaba todo. Su corazón se debatía entre la duda y la certeza. ¿Podía realmente desatender la llamada que podría catapultar su carrera mientras su única hija esperaba que él estuviera ahí para apoyarla? Era una fractura que lo atravesaba, y estaba empezando a entender que esta noche representaba algo mucho más profundo que un simple concurso. Cuando finalmente abandonó la comodidad del sofá, un soplo de determinación lo llevó hacia Isabella. La encontró con un brillo que resonaba en sus ojos mientras incluso ensayaba una canción propia. Era una melodía que reflejaba sus miedos, sus sueños no cumplidos y, sobre todo, su deseo de ser escuchada. Él, su padre, se veía a sí mismo en sus notas tristes, y de repente, el futuro que tanto anhelaba se tornó difuso en comparación con el presente que podía vivir.
Su decisión de estar ahí tomó forma, convirtiéndose en una convicción sólida y palpable, decidido a no dejarse llevar nuevamente por la ambición que lo había consumido durante tanto tiempo. Hizo un esfuerzo consciente por cambiar su enfoque. Se acercó a Isabella y le sonrió. ¿Te gustaría que practicáramos la canción juntos?, preguntó, sintiendo que esa simple oferta podía ser un puente hacia algo más significativo. La sorpresa en los ojos de su hija fue un faro que iluminó su camino. Ella asintió lentamente, y juntos comenzaron a tocar, rindiendo homenaje a la conexión que había empezado a perder. Cada acorde resonaba no solo en la guitarra, sino también en los corazones de ambos. Rodrigo se dio cuenta de que no podía permitir que la presión de sus aspiraciones profesionales oscurecieran la chispa recobrada. Comenzó a cuestionarse si había encontrado su verdadero propósito en la vida laboral o si, tal vez, estaba esperando el momento de llegar a ser alguien a costa de tanto, cuando en realidad lo que necesitaba era orientar sus esfuerzos hacia su familia. Cuando el teléfono volvió a vibrar, esta vez era una llamada. Su jefe insistía una y otra vez, apurando y demandando una respuesta inmediata. Rodrigo miró a Isabella, quien estaba distraída en la interpretación de su canción. Lo que antes hubiera sido un impulso irrefrenable por el éxito se volcó en una sensación de claustrofobia. Prendió la pantalla del dispositivo y, en ese momento, entendió que debía enfrentarse a sus propios miedos. La auténtica isuración del éxito como CEO se comparaba al verdadero triunfo que sentía al ayudar a su hija a encontrar su voz. La música se detuvo. La atención de Isabella se centró en su padre, dirigiéndole una pregunta silenciosa a los ojos: ¿quieres estar aquí conmigo, verdad? Rodrigo se dio cuenta de que el momento de la verdad no era solo sobre la elección del trabajo, sino sobre lo que realmente quería potenciar en su vida. Respiró hondo y finalmente tomó una decisión. Pulsó rechazar en su teléfono, sintiendo que esa acción era más liberadora que cualquier título dignificado por su jefe. Era un lamento que lo alejaba de la presión, un paso firme hacia su verdadera identidad, no solo como empresario, sino como padre, guía y aliado. La noche continuaba, llenándose de sonido, de risas y de melodías recién descubiertas. Sin embargo, la incertidumbre asomaba de nuevo mientras Rodrigo notaba que las oportunidades en el mundo empresarial nunca se detendrían. ¿Podría equilibrar las exigencias profesionales con su nueva perspectiva sobre la vida familiar, o tendría que sacrificar uno por el otro? Esa pregunta lo persiguió, marcando el camino hacia un futuro incierto. Con el corazón agitado, Rodrigo se entregó de lleno al momento, entregando sus ansiedades al destino. Pero sabía que este nuevo enfoque venía con un precio, y la pregunta de si podría mantener ambos mundos en equilibrio pendía en el aire, desafiándolo del mismo modo en que había hecho con su carrera. La noche aún guardaba sorpresas, y lo único cierto era que pronto tendría que enfrentar una elección que alteraría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante, pero para Rodrigo, ese nuevo día estaba teñido de una tensión palpable. Las horas de la noche anterior, dedicadas a su hija, le habían proporcionado un destello de alegría que contrarrestaba el peso de la decisión que había tomado. Aún así, la sensación de incertidumbre seguía acechando, como una sombra inquebrantable que se adhería a él. Se despidió de Isabella, quien se preparaba para su ensayo en el jardín y, aunque su canto llenaba el aire, la voz interna del padre comenzaba a resonar de nuevo en su mente. ¿Realmente había hecho lo correcto? Desde su salida del ámbito empresarial, las posibilidades de crecimiento personal y profesional se habían vuelto más complicadas. Las decisiones seguían interesándole, pero la inseguridad de un camino sin regreso lo preocupaba. A cada instante, nuevas oportunidades en su trabajo volvían a aparecer en su mente. Rodrigo se sentó en la mesa del desayuno, su café caliente en la mano, y observó a Isabella hablando animadamente con su amiga, cuya familia era parte del mismo círculo que ellos. En ese momento, otra impresión le golpeó: la reciente conexión con su hija era algo que podía sobrevivir y coexistir junto a su carrera, si lograba establecer límites. La necesidad de ser un padre presente no significaba que debía renunciar a sus ambiciones. Podía encontrar un equilibrio entre la vida familiar y sus anhelos profesionales. Al llegar la tarde, Rodrigo se aventuró fuera de casa. Decidió asistir a un taller de música que se celebraba en una pequeña sala del barrio. No porque tuviera intención de participar activamente, sino para observar y sentir la energía creativa que rodeaba aquel espacio. Allí, se encontraba un grupo de artistas que cultivaban sus sueños, y aunque él todavía no se consideraba uno de ellos, comprendía que la búsqueda de la autenticidad podría abrirle nuevas puertas. Durante el taller,
El instructor presentó a algunos de los participantes que se atrevían a ejecutar sus composiciones. Rodrigo, cargando recuerdos de su propia juventud como músico aficionado, sintió un impulso de participar. La música siempre había sido su refugio, pero lo había relegado al pasado. Sin embargo, algo en el ambiente lo invitaba a volver a explorar esa faceta de sí mismo. Esa noche, la melodía de Isabella resonaba en su mente, convirtiéndose en un eco que lo empujaba a reconectarse con sus propias pasiones. El reto era claro, considerar la posibilidad de reavivar el amor por la música. Pero en cuanto lo hizo, una preocupación se afianzaba en sus pensamientos: ¿podría realmente permitirse abrirse a este nuevo camino frente a su compromiso parental y profesional? La música podría cambiarlo de maneras que no podía prever. La pregunta se plantó frente a él, como un umbral que debía cruzar, cuando se acercó al micrófono y dio un paso al frente para compartir una de sus composiciones olvidadas. Sintió una mezcla de ansiedad y emoción. El público lo animaba, pero la decisión de exponerse a ese nivel era abrumadora. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad, se dio cuenta de que cada nota también representaba una elección sobre su identidad. Era un grito por renacer, por no abandonar su esencia. El aplauso resonó en la sala, y en ese fulgor, Rodrigo sintió que había tomado una decisión radical. No solo había decidido volver a lo que amaba, sino que a través de su compromiso profesional, también abriría un camino hacia un espacio en el que su relación con Isabella florecería. Así, mientras el eco de los aplausos se desvanecía lentamente, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿podría compartir su amor por la música con su hija y convertirlo en un viaje colectivo, en vez de una carga individual? De regreso a casa, la idea vibrante del proyecto familiar que empezaba a formarse lo llenó de expectativa. Pero también había un camino por recorrer, y el desafío de ser un verdadero líder en casa y en el mundo laboral lo aguardaba a la vuelta de la esquina. Rodrigo sabía que el instante en que su vida podría cambiar de rumbo estaba muy cerca. Lo único que le quedaba por descubrir era cómo hacerlo sin perder su equilibrio. Así, al asomarse a la puerta de su hogar, cerró los ojos y respiró profundamente, preparado para un nuevo capítulo que combinaba sueños, música y el lazo inquebrantable que lo unía a su hija. Pero entre todo ese ímpetu renovado, una inquietud persistía: ¿qué pasaría si su decisión de involucrarse más activamente en la vida musical de Isabella provocaba la ira de su jefe, quien siempre había exigido lealtad y exclusividad? ¿Podría un solo acto de autenticidad poner en riesgo todo lo que había construido, tanto en lo personal como en lo profesional? Cuando Rodrigo cruzó la puerta de su hogar, la calidez de la tarde le envolvió. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de sombra que danzaban en el suelo. Aquella imagen, en parte idílica, levantó una nueva emoción en su interior. La música era su escape, pero ¿podía realmente entrelazar su crecimiento personal con el de su hija? Se dirigió a su estudio, un espacio que había sido relegado al olvido. Las partituras viejas y el violín cubierto de polvo le susurraban promesas de momentos compartidos. La idea de un proyecto musical familiar comenzó a tomar forma. En su mente, todo giraba acerca de cómo convertir la conexión que había revivido con Isabella en una experiencia creativa que los acercara aún más. Sin embargo, esa visión prístina se enfrentaba al temor de una reprimenda profesional. Su jefe, un hombre de reglas férreas y poca tolerancia a distracciones, no podría aceptar de buen grado un Rodrigo dividido entre dos mundos. Se sentó en la silla de su estudio, la guitarra en las manos, y sintió la pulsación de ese deseo de ser un padre presente y un profesional destacado. Comenzó a tocar acordes simples, buscando el ritmo adecuado que pudiera conectar con la esencia de Isabella. Aquella melodía, amalgama de sus sueños y expectativas, surgía lentamente, cobró vida. No obstante, cada nota también canalizaba la presión de tener que elegir un camino. La noche fue testigo de su lucha interna, entre la pasión que despertaba en su corazón y la razón que le dictaba lealtades. Sus dudas se hicieron evidentes al recordar la mirada de su jefe, su voz augustamente crítica. La posibilidad de perder su trabajo lo asustaba, pero el eco de Isabella cantando lo mantenía firme. Imaginó cómo la música podría unirlos, cómo compartir un escenario podría no solo transformar su relación, sino también ofrecerle la oportunidad de encontrar su voz a través de ella. A medida que los días pasaron, Rodrigo dedicó tiempo a trabajar en un par de canciones que pensaba compartir con Isabella. Su empeño aumentó, y aunque cada avance le traía satisfacción, también avivaba el miedo a la inminente confrontación.
Sintió que ese deseo de integrarse plenamente en la vida de su hija podía volverse una arma de doble filo. Si se podía construir algo maravilloso, también podría ser un llamado a desautorizar todo lo que había edificado hasta ahora. Un día, mientras esperaba que Isabella terminara su clase de canto, su teléfono vibró. Era un mensaje de su jefe, sugiriendo una reunión al día siguiente. El corazón de Rodrigo se aceleró. Se dio cuenta de que había estado evitando la verdad. Su supervisor era un obstáculo que podía transformar sus sueños en cenizas. Pero, entonces, una idea pasó por su mente, una opción que nunca había considerado. Y si, en lugar de ocultar su deseo por la música, lo integraba en su narración profesional. A la mañana siguiente, frente a su supervisor, Rodrigo respiró hondo. Habló sobre sus aspiraciones, sobre la necesidad de equilibrar su vida profesional y su papel como padre. La respuesta de su jefe sería crucial, y su corazón latía lleno de nerviosismo. Mientras su voz resonaba en la sala de reuniones, un leve temblor recorrió su mano que sostenía un bolígrafo. Ya no podía regresar atrás. Había elegido ser auténtico. ¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de compartir esa pasión con tus empleados? ¿Qué tal si organizáramos un evento en el que los padres puedan mostrar el talento de sus hijos? Para ti, para ellos. 3 minutos para compartir arte, sugirió este último, sorprendiéndolo. Apenas dio tiempo para procesar la oferta, cuando el sonido del timbre de su oficina lo sacó de sus pensamientos. Esa noche, mientras se preparaba para llegar a casa y hablar con Isabella sobre el emocionante proyecto que podría surgir, una pregunta lo atormentó. ¿Realmente había tomado el control de su vida o solo estaba cambiando el escenario de su incertidumbre? De regreso a casa, un eco de música resonaba en su mente. El futuro brillaba entre varias preguntas. La creación de una nueva vida musical estaba en marcha, pero lo que aún le preocupaba era si podría seguir siendo un buen padre y mantener su posición como un ejecutivo comprometido. ¿Sería realmente posible caminar por ambos caminos sin que uno destruyera al otro? Su salida hacia el futuro se acercaba, y las posibilidades eran infinitas. El día siguiente se sintió como un umbral. Rodrigo despertó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La reunión con su jefe había dado un giro inesperado, pero ahora tenía que actuar. Por primera vez, la visión de entrelazar su faceta profesional con su pasión resonaba en su mente como una melodía perfecta. A pesar de que las dudas persistían como sombras al acecho. Mientras se preparaba, el murmullo de la mañana se sentía diferente. Decidió que hablaría con Isabella sobre su idea. Le haría partícipe de ese proyecto que había surgido en las oficinas, donde la música podía ser el nexo entre padre e hija. La idea de que su voz pudiera brillar en un escenario, en compañía de otros, lo llenaba de una energía renovada. Sin embargo, estaba consciente de que esa pequeña chispa podía apagarse con un comentario malintencionado o con la desilusión de su hija si ella no se sentía cómoda compartiendo su talento. La escuela de música se parecía más a un refugio que en días pasados. Al llegar, el ambiente vibraba de creatividad. Rodrigo visualizó a Isabella en el escenario, con un micrófono y un auditorio repleto. Pero, ¿estarían listos para mostrar su vulnerabilidad? La artista en él se preguntaba si eso sería suficiente para fracasar o, por el contrario, podría ser el inicio de una colaboración genuina. Sentía una presión interna. Se trataba de su vida, su carrera, pero también el corazón de su hija. Iba abriéndose camino hasta donde estaba Isabella, que ensayaba junto a un grupo de niños. Al ver su dedicación, una sonrisa se dibujó en su rostro. Se acercó y le habló sobre lo que había planteado a su jefe. Los ojos de Isabella se iluminaron inicialmente, pero esa chispa se extinguió cuando formuló una pregunta delicada: ¿y si no soy lo suficientemente buena? Esa pregunta resonó como una campana en su mente. ¿Acaso él también lo había sentido en sus años de carrera? ¿Esos momentos de inseguridad que todos enfrentamos? Rodrigo se sentó a su lado y, con tono sereno, la abordó. Compartió sus propias luchas, como a menudo había sentido que su voz no era lo suficientemente fuerte en un ambiente de trabajo que valoraba otras cosas. La vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad, al contrario, podía ser un canal poderoso para el crecimiento. Las palabras parecían calar hondo en su hija, quien lentamente comenzó a ver la posibilidad de dejar su miedo atrás. Pasaron los días y Rodrigo continuó afinando la idea del evento musical. Con cada detalle que desarrollaba, un nuevo entendimiento emergía en su ser.
el proyecto no solo era un vehículo para desarrollar su relación con Isabella, sino también una forma de reafirmar su posición en el trabajo. La música era una herramienta poderosa, una conexión emocional que trascendía las aburridas rutinas de su vida diaria. Un viernes por la tarde, mientras pulía los últimos acordes en su estudio, sintió una fuerte convicción brotar en su interior. Necesitaba demostrar a su jefe que el arte podía fomentar la productividad y la creatividad en la empresa. Sin embargo, al mismo tiempo, luchaba con otro dilema: ¿y si su jefe no lo entendía? ¿Qué pasaría si fracasaba y comprometía no solo su trabajo, sino también el sueño de Isabella? Decidido a dar un paso adelante, preparó un cronograma y una presentación que incluiría no solo a su hija, sino a otros talentos emergentes de la comunidad. La noche antes de presentar su propuesta, soñó que el evento era un éxito rotundo, pero al despertar, el miedo de caer en una nueva decepción lo asaltó. Se percató de que esa nueva tarea no solo significaba un desafío profesional, sino también un viaje profundamente personal para su propia transformación. Al día siguiente, en la sala de reuniones, su voz tembló mientras exponía su idea, el sudor en su frente se volvía un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Podía sentir la tensión en el aire cuando concluyó su presentación y todos lo miraban, mientras su supervisor se tomaba su tiempo para responder una frase. Atravesó la mente de Rodrigo: ¿qué pasaría si tuviera que enfrentar no solo el juicio de su jefe, sino también la decepción de Isabella si todo salía mal? Esa pregunta le sacudió el alma, pero también le ofreció claridad. La mirada de su jefe lo sorprendió: nunca había visto esto antes, comenzó a decir, y Rodrigo sintió que el destino estaba, una vez más, al borde de un nuevo comienzo. ¿Era realmente posible que su sueño se hiciera realidad o había llamado a una batalla que desataría el caos en su vida? La respuesta estaba a punto de revelarse. Rodrigo sintió como el corazón le latía con fuerza mientras las palabras de su jefe resonaban en la sala. Algo en su tono sugería tanto posibilidad como duda. ¿Podrías desarrollar un plan más específico?, continuó su superior, y eso avivó su determinación. Luchó para mantener la calma, pero por dentro el dilema seguía torturándolo. ¿Podría transformar su visión en una realidad tangible, o estaba a punto de abrir una puerta que jamás podría cerrar? A medida que los días pasaban, su mente se convirtió en un torbellino. La idea de combinar su mundo profesional con la pasión por la música lo llenaba de energía, pero también de inquietud. Cualquier paso en falso podría afectar esa conexión tan delicada con Isabella. Decidió hacer de la preparación su refugio y comenzó a trabajar en cada detalle del proyecto, desde el presupuesto hasta la logística del evento. Pero cada vez que se sentaba ante la computadora, sus pensamientos regresaban a Isabella. ¿Qué debería decirle cuando le propusiera ser la estrella del evento? La presión hubiera sido demasiado grande. Finalmente, se tomó un descanso del frenético trabajo y buscó refugio en la naturaleza, cerca del parque que solía frecuentar con su hija. Allí, observó a un niño pequeño cantando con alegría desbordante, logrando captar la atención de adultos y niños. Sin darse cuenta, las palabras del niño lo fueron envolviendo. En su canto sencillo había autenticidad, y esa autenticidad era lo que Rodrigo aspiraba a compartir. Fue entonces que una revelación lo sacudió: el arte no se trataba de ser perfecto, sino de ser verdadero. Esa noche, frente a un cuaderno en blanco, encontró la voz de su corazón. Con cada palabra que brotaba, se fue liberando de la carga del miedo. La música sería un espacio seguro, no solo para su hija, sino también para sí mismo. Decidió que la propuesta no debería ser una carga, sino un abrazo entre las almas de aquellos que lo llevaran a través de la experiencia. Se sentía listo para enfrentar lo que viniera. Esa semana, Rodrigo se sentó al lado de Isabella mientras ella practicaba una nueva canción. Sin preámbulos, le habló sobre la idea de un evento donde compartirían el escenario. La emoción asomó en la mirada de Isabella, pero rápidamente fue seguida de la sombra de la inseguridad. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, preguntó otra vez, como un eco de sus temores. Aprovechando el momento, Rodrigo compartió su conexión con el niño del parque. Como la pureza de la expresión puede tocar almas sin importar el talento o la perfección. En ese instante, decidió que se centraría en explorar lo auténtico de cada uno, más que en ejecutar un espectáculo brillante. La magia, pensó, residía en conectar de corazón a corazón. A medida que avanzaba la planificación, Rodrigo notó cómo su propio miedo comenzaba a disiparse. Había algo transformador en ver a Isabella abrirse, una luz brotando en sus ojos más allá de la inseguridad.
La música no solo sería una herramienta de conexión entre ellos, sino una manera de desafiar sus propias limitaciones. La fecha de la reunión final se acercaba y, mientras se preparaba para afianzar su propuesta, un nuevo dilema emergió. ¿Estaba dispuesto a aceptar que la respuesta de su jefe podía no ser la que esperaba? Incluso si significaba poner en juego los sueños de Isabella. La súbita presión de su decisión lo hacía cuestionar si estaba listo para todo lo que implicaría la revelación de sus propias vulnerabilidades. Decidido a no rendirse, Rodrigo respiró hondo, preparándose para presentar su sueño al mundo. Con cada palabra que pronunciaba, su voz se tornaba más firme. El momento había llegado, pero la historia de su vida, marcada por el arte y su conexión con Isabella, apenas comenzaba. La incertidumbre lo abrumaba, pero advirtió que no podía dar marcha atrás. Al concluir su presentación, una sensación de liberación atravesó su ser. La audiencia quedó en silencio, y en ese murmullo el futuro de todos pendía de un hilo. Pero, en el fondo, lo que lo aterrorizaba más que la reacción de su jefe era el próximo paso que comenzaba a vislumbrar en su mente. ¿Podría su hija encontrar la fuerza para enfrentar sus temores en el escenario y, a su vez, el encontrar su lugar como padre y artista? La tensión se palpaba en el aire, y justo cuando su jefe abría la boca para responder, la luz del sol se filtró por la ventana, proyectando un nuevo camino que aún no habían explorado. Rodrigo sintió el sudor frío correr por su frente mientras esperaba la respuesta de su jefe. El silencio en la sala parecía alargarse, cada segundo transformándose en un eco aplastante que rebotaba en su mente. Sabía que no solo estaba en juego su carrera, sino también la imagen que había comenzado a construir, y que iba intrínsecamente ligada a su relación con Isabella. Cuando finalmente su jefe rompió el silencio, su voz había adquirido un tono severo. Rodrigo, la idea es interesante, pero hay muchos factores a considerar. Debes asegurarte de que esto no afecte tu rendimiento en las tareas diarias. La mención de tareas diarias hizo que la sangre se le agolpara en las mejillas. Era un recordatorio de un pasado donde había estado atrapado en un ciclo de expectativas y responsabilidades. Un desafío en el que ya no quería estar, un rol que ya no deseaba cumplir. Sin embargo, era inevitable que esas palabras fueran un punto de no retorno. Discutieron varios detalles, y cada pregunta que su jefe hacía lo obligaba a reafirmar su convicción. La respuesta positiva, que finalmente llegó en forma de una aprobación condicionada, desató oleadas de alivio, pero con ella también surgieron nuevas inquietudes. Ahora sabía que debía concentrarse en el equilibrio entre su trabajo y su proyecto con Isabella. ¿Sería capaz de gestionar ambas cosas sin perder la esencia de lo que deseaba construir? Durante los días siguientes, sumergido en la planificación y ejecución de este nuevo proyecto, comenzó a sentirse continuamente dividido. La ansiedad lo invadía al pensar si realmente había tomado el camino correcto. Algunas noches, frente a su computadora, se sentía atrapado entre la necesidad de apoyar a su hija y la presión de cumplir con las expectativas profesionales. La culpa lo visitaba como un viejo amigo no deseado, recordándole que había algo más que debía equilibrar, su propia sanación. Viendo a Isabella luchar con su propia inseguridad, una idea comenzó a gestarse en su interior. Decidió que debía ser un ejemplo para ella, no solo en el escenario, sino en la vida. Comenzó a practicar su propia zurda habilidad musical, dispuesto a mostrarle que la autenticidad no solo era un concepto, sino una vivencia. Así que, cada tarde, mientras Isabella ensayaba sus canciones, Rodrigo se unía a ella, tocando acordes de guitarra y compartiendo risas. Cada error se convertía en un paso hacia una mayor conexión entre padre e hija. Una noche, mientras ensayaban, Isabella detuvo la música y lo miró con seriedad. «Papá, ¿y si la gente no le gusta lo que hacemos? ¿Y si nos critican?» La pregunta fue un dardo que lo atravesó, confrontándolo con sus propios temores. Estaba preparado para enfrentar una infinidad de críticas y juicios, pero lo que lo inquietaba más era si su hija podría soportar eso. Rodrigo tomó una profunda respiración antes de responder. Lo importante no es lo que piensen los demás, Isabella. Lo que importa es que seamos fieles a nosotros mismos y compartamos lo que llevamos dentro. Esa es nuestra verdadera música. La mirada de Isabella se iluminó, pero las dudas aún flotaban entre ellos como una niebla. Sabía que debía encontrar las palabras adecuadas para fortalecer su confianza. Decidió entonces organizar pequeñas presentaciones informales en su hogar, invitando a amigos y familiares. Era un paso pequeño,
pero significativo que devolvería la sensación de control y crear espacios seguros para su hija. Cada canción cantada, cada riff de guitarra, se convertiría en un ladrillo en la construcción de su confianza y la revelación de su auténtica esencia. Sin embargo, a medida que avanzaba, Rodrigo no podía sacudirse una sensación inquietante, y si este proceso de sanación y conexión entre ellos los adentraba en territorios que nunca anticiparon. La conexión transformadora que buscaban también podría abrir heridas que habían estado latentes. Pero en ese momento, su instinto le decía que no podía detenerse. Era hora de dar el siguiente paso hacia su verdad musical, y posiblemente enfrentarse a la carga emocional que traía. Justo cuando la familia comenzaba a prepararse para la primera presentación informal, una carta llegó inesperadamente a sus manos. Las palabras escritas a mano despertaron viejos recuerdos, y con cada trazo comprendió que esa nueva etapa traería consigo una oportunidad y un desafío. No solo debía enfrentarse a su propia voz, sino también al pasado que había intentado dejar atrás. ¿Podría finalmente reconciliar ambas partes de su vida antes de que el reloj se agote? La incertidumbre se cernía sobre él como un manto pesado, mientras el verdadero viaje apenas comenzaba. Rodrigo abrió la carta con manos temblorosas, cada palabra impresa era un eco de un pasado que había intentado enterrar. El remitente, un viejo amigo, le recordaba un tiempo en el que la música, la amistad y el arte eran su mundo. De repente, la idea de revivir esos momentos lo abrumó, mostrando una dualidad engañosa, el deseo de reconectar con su esencia perdida y el miedo a lo que eso podría significar. Esa noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a titilar con el anochecer, Rodrigo se sentó en la sala, con la guitarra en su regazo, y sintió como la presión crecía. La invitación a revivir su amor por la música también significaba confrontar decisiones que habían marcado su vida. ¿Era realmente posible fusionar aquellos sueños de su juventud con la vida que había elegido? Las palabras que había escrito en la carta se repetían en su mente: la música puede sanar. Rodrigo nunca había creído en esas frases nostálgicas hasta que comenzó a observar a Isabella. Su hija absorbía cada acorde, cada melodía, como si los necesitara para prosperar. Encontraba en su propio esfuerzo un rayo de luz que por tanto tiempo había evitado. Y así, con determinación, empezó a definir su ruta, no solo como padre, sino como hombre que se encontró con su propia voz de nuevo. Comenzó a practicar en secreto. En cada ensayo sintió como el peso del pasado se desvanecía, aunque la ansiedad nunca se alejó completamente. Era un acto involuntario de recuperación, donde cada nota tocada era un recordatorio de que la creatividad podía florecer aún en medio de las limitaciones del mundo adulto. Sin embargo, la verdadera prueba no estaba en el escenario, sino en los momentos de intimidad que compartía con Isabella. Ella era una espectadora crítica, pero también una cómplice en este viaje a la autoaceptación. Durante una tarde de ensayo, mientras los acordes vibraban en la sala, ella se detuvo de nuevo. «Papá, ¿cómo sabes que puedes hacerlo? ¿Qué pasa si no podemos?». La pregunta resonó en Rodrigo como un eco familiar. Recordó su propio desdén por la incertidumbre y cómo había dejado que su miedo dictara el curso de su vida. «Isabella, a veces el camino es incierto. Eso es lo que lo hace valioso. Nunca sabremos lo que podemos lograr si no lo intentamos. La verdadera música la hacemos cuando nos arriesgamos», respondió. Sin embargo, mientras la confianza de Isabella comenzaba a crecer, una sombra siguió a Rodrigo. Las repercusiones de revivir su pasión por la música podían implicar retomar contactos del pasado que había preferido olvidar, y esa idea lo aterraba. Esa noche decidió que, aunque el camino parecía lleno de espinas, no podía permitirse volver atrás. Se sentó a su escritorio a planear, no solo la presentación, sino cómo compartir su autenticidad con todos los que habían estado en su vida. Este fue un acto de valentía y vulnerabilidad, un reconocimiento de que la perfección no existe, pero la sinceridad, que es el verdadero corazón de la música, sí. El día de la presentación se acercaba rápidamente y la carga emocional del evento comenzaba a manifestarse. Preparar a Isabella era solo una parte de la ecuación. Él también tenía que prepararse para lo que estaba por venir, especialmente al pensar en la carta que aún yacía sobre su escritorio, invitándolo a una reunión con su viejo amigo, la misma persona que había encendido esta chispa. Cuando finalmente llegó el día y la familia se preparaba, una llamada interrumpió el momento. Rodrigo la contestó, sintiendo que una decisión inminente se presentaba. Del otro lado, una voz conocida, pero distante, le invitaba a una reunión.
Rodrigo, es hora de descubrir lo que la música realmente significa para nosotros. ¿Estás listo para enfrentar lo que se avecina? La incertidumbre volvió a cernirse sobre él, llevándolo a un punto de inflexión. ¿Podría finalmente reconciliar su pasión por la música con los fantasmas del pasado? Con esta pregunta latente, cada acorde que tocaba parecía estar pidiéndole que diera un paso más hacia un lugar donde el miedo se transformara en poder. La audacia de ese momento lo llevó a decidir, había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también sus emociones más profundas. La música podía ser su salvación, pero solo si se atrevía a tocarla de nuevo. Rodrigo se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo. La noche de la presentación llegó, y el ambiente en su hogar era electrizante, lleno de una carga emocional palpable. A medida que los invitados llegaban, la mezcla de ansiedad y emoción invadía el aire. Isabella se preparaba en su habitación, practicando su canción, mientras Rodrigo repasaba mentalmente su propio repertorio. Cada acorde que había tocado en las semanas previas resonaba en su mente, no solo como un ejercicio musical, sino como un símbolo de su transformación personal. El escenario del jardín estaba iluminado por luces cálidas, creando un espacio de confianza y conexión. Rodrigo sintió que, más allá de ser un evento artístico, se trataba de un acto de sanación. Había perdido mucho tiempo atrapado entre la ambición y la culpa, ahora, era el momento de ser un padre presente, de construir una conexión sincera con Isabella. Al tocar su primera canción, una melancólica melodía que había compuesto en los días de incertidumbre, sintió cambió de golpe. La música fluyó a través de él como un canal de liberación. Cada nota resonaba con su verdad, con el reconocimiento de que, aunque hubiera fallado en el pasado, ese era un nuevo comienzo. El público, compuesto por amigos y familiares, era un testigo silencioso de su viaje, sus sonrisas alimentaban la confianza que quería cultivar en su hija. Cuando llegó el momento de que Isabella se subiera al escenario, Rodrigo la animó desde la primera fila. Ella respiró hondo, sintiendo el poder de tener a su padre allí, no solo como espectador, sino como colaborador en la sinfonía de sus vidas. El momento en que tomó el micrófono, el mundo exterior se desvaneció. La voz de Isabella, llena de inseguridades y aspiraciones, llenaba el espacio y tocaba las fibras más profundas del corazón de Rodrigo. No solo estaba escuchando a su hija, estaba viendo el reflejo de sus propias luchas y su deseo de ser auténtico. La presentación concluyó entre vítores y aplausos, pero lo más importante fueron las miradas que compartieron ambos, llenas de una conexión renovada, una promesa de seguir apoyándose mutuamente. Rodrigo sentía que había recuperado lo que había perdido, no solo la música, sino la relación con su hija y, en un sentido más profundo, consigo mismo. La música se había transformado de carga en un símbolo de conexión familiar. Más tarde esa noche, cuando la fiesta fue retirándose, Isabella se acercó a su padre, con el rostro iluminado por una sonrisa genuina. ¿Podemos hacer esto de nuevo, papá? Esto fue increíble. Rodrigo la abrazó con fuerza, su corazón latiendo con orgullo y amor. Claro que sí, tú y yo lo haremos juntos. En ese momento, comprendió que no solo había cultivado la pasión por la música en Isabella, sino también la libertad de ser quienes realmente eran, sin miedo al juicio. La historia de Rodrigo no se había cerrado con un excelente espectáculo, sino que había abierto las puertas hacia una vida donde podía combinar su carrera profesional con su amor por la música. Decidió que trabajaría en su desarrollo profesional mientras también se enfrentaba a la realidad de su vida familiar. En las semanas siguientes, Rodrigo notó un cambio en su entorno laboral. Había hablado con su jefe sobre la posibilidad de integrar más actividades artísticas en la dinámica de la empresa. Al presentar su idea, sintió que, al igual que Isabella, se había arriesgado a ser auténtico. Para su sorpresa, recibió un apoyo positivo. Su jefe vio el potencial de la música para mejorar la moral y la creatividad del equipo. Así, Rodrigo empezó a organizar espacios donde sus compañeros pudieran compartir sus talentos y construir conexiones genuinas. Finalmente, el resultado de esa combinación fue evidente. Rodrigo no solo había encontrado su voz, sino también había ayudado a Isabella a descubrir la suya. En cada acorde tocado, en cada canción cantada, la transformación se consolidaba, un padre y una hija que, aunque todavía enfrentarían desafíos, estaban decididos a enfrentarlos juntos, con la fuerza de su conexión y el poder curativo de la música. Rodrigo finalmente sintió la satisfacción de haber alcanzado algo mucho más significativo que el éxito empresarial.
Había conquistado su mayor victoria, ser el padre auténtico y presente que siempre había deseado ser, y así, en el eco de sus canciones, fundaron una nueva vida llena de amor, vulnerabilidad y expresión. No esperen ni un segundo más para compartir esta significativa conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Y por favor, comenten sus reacciones y teorías sobre este hermoso final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación personal. Este es el momento de demostrar que los verdaderos fans de las historias de transformación comprenden la importancia de apoyar el canal. Hagamos que esta comunidad crezca, juntos.